Hoy vamos a hacer algo que me apetece un montón, una especie de viaje en el tiempo. Una inversión total. Total. Tenemos aquí un libro de 1983, Microelectrónica, de Stefan M. Gergely, y la idea es abrirlo como si fuera una cápsula del tiempo. Es una pieza de arqueología digital, ¿de verdad? Exacto. Queremos ver qué se pensaba justo en los inicios de la era digital, qué predicciones acertaron, cuáles eran sus grandes miedos y, sobre todo, cómo ha envejecido esa visión del futuro desde hoy. Es que además no es un libro cualquiera. Gergely era un periodista científico austriaco muy prestigioso, y este libro fue una referencia. Y lo bueno para nuestro análisis es su estructura. Sí, nos sirve de mapa, ¿verdad? Totalmente. Lo divide en tres partes muy claras. Primero, los principios técnicos, el cómo funciona, después las aplicaciones, el para qué sirve, y al final la gran pregunta, su impacto en la sociedad. Y arranca con una frase que, leída hoy, te deja helada. La leo tal cual, ¿eh? Dice: las visiones de George Orwell podrían convertirse hoy en una realidad implacable. Ahí es nada. En 1983. En 1983, o sea, desde la primera página ya te está metiendo en el debate sobre la vigilancia y el control. Un debate que 40 años después sigue, bueno, es que es el centro de todo. Exacto. No lo enfoca como una simple evolución de la técnica, sino como un cambio de paradigma con unas consecuencias enormes para la libertad de las personas. Es un punto de partida potentísimo. Desde luego. Pues si te parece, vamos a seguir su mapa. Empecemos por los cimientos. ¿Qué era la microelectrónica para él? Porque la palabra hoy casi suena antigua. Sí, la damos por sentada. Pues él la define con mucha precisión. El estudio y la fabricación de componentes electrónicos muy, muy pequeños, a escala de micrómetros, hechos con materiales semiconductores. Vale, pero lo fascinante son los detalles que da que te pintan la época. Menciona transistores, condensadores, vamos, la base de todo. Pero de repente te describe una técnica que es pura artesanía de los 80s. La unión de cables, El wire bonding. el wire bonding. ¿Y eso en qué consistía? Suena a algo muy manual. Y lo era, en cierto modo. El libro explica que era un método súper especializado y carísimo para conectar los componentes, que eran diminutos, con unos hilos finísimos. O sea, no era una cadena de montaje. Para nada. Había un punto casi de orfebrería en la creación de los primeros circuitos. Te hace valorar el salto que hemos dado a la automatización total en la fabricación. Claro, es que ahí había un componente casi artesanal. Y de todos esos componentes, el libro le da un protagonismo casi de estrella del rock al transistor. Totalmente. Lo califica como uno de los avances más importantes de la historia. ¿Por qué tanta devoción? Porque es que es la célula básica de la inteligencia digital. El libro lo explica muy bien. Es un interruptor. Simplemente eso, un interruptor. Sí, un componente que permite que una señal eléctrica muy débil controle a otra mucho más fuerte. Es un sí o un no, un 0 o un 1. Y millones de esos a la vez son los que hacen la magia. Exacto. Son los que permiten que tu móvil haga una foto o que un servidor te dé un resultado en Google. De hecho, el libro aclara que el nombre viene de transfer resistor, resistor de transferencia. Describe su función a la perfección. Y la historia de su invención tiene miga. Porque todos pensamos en los laboratorios Bell en el 47. Ajá. Pero el libro cuenta una historia paralela que es increíble. Es una de esas casualidades de la historia de la ciencia que son alucinantes. El texto cuenta que solo un año después, en 1948, dos físicos alemanes, Herbert Mataré y Heinrich Welker, inventaron de forma independiente un cacharro casi idéntico. ¿En serio? ¿Y dónde? En Francia. Lo llamaron transistrón, y su idea era usarlo en la red telefónica francesa. O sea, que hubo una especie de carrera espacial del transistor sin que ellos lo supieran. Exactamente. Cuando se enteraron de que Bell Labs se les había adelantado, se dieron muchísima prisa en empezar a fabricarlo. Y a esa historia luego se suman las patentes de William Shockley, de Bell Labs, que ya terminaron de definir la tecnología para producirla en masa. Vale, tenemos el ladrillo, el transistor. Pero, ¿cómo pasamos de un interruptor a algo que, no sé, calcula la trayectoria de un cohete? ¿Cómo explica el libro ese salto al ordenador? Pues describe la arquitectura básica que, en el fondo, no ha cambiado tanto. Tienes unidades de entrada de datos, como un teclado, Unidades de salida, como una pantalla. y el corazón, la unidad central de procesamiento, la CPU, que es donde está la magia. La CPU es un microprocesador, un chip con millones de esos transistores. Y explica que todo esto habla en binario, ceros y unos.
y que para entendernos con la máquina se crearon los lenguajes de programación. Y aquí el libro nos da un bofetón de realidad ochentera. Cuando habla de unidades de entrada, menciona las tarjetas perforadas. Sí, sí. Tarjetas perforadas. Es que es alucinante. Hoy nos quejamos si el wifi va lento y ellos programaban haciendo agujeros en cartones. Totalmente. Si te equivocabas en un agujero, a la basura y empezar de cero. Pero esa capacidad, aunque fuera tan rudimentaria, fue lo que abrió la puerta a las supercomputadoras. Ah, claro. El libro nombra a Seymour Cray como el gran pionero de estas máquinas y da una cifra que hoy nos parece de risa. En los años 80 había unas 80 supercomputadores en todo el mundo. 80. 80 en todo el planeta, menos que las cafeterías que hay en mi calle. Debían verlas como artefactos mágicos. Sin duda. Pero el libro va más allá, ¿no? Se atreve a imaginar lo que vendría después. La quinta generación de ordenadores. Sí. Y aquí es donde se pone profético. Para ellos, esa quinta generación no era solo más velocidad. Era un salto conceptual. ¿A qué se referían? Su gran sueño era el cálculo en paralelo. Hasta entonces, los ordenadores pensaban, digamos, en fila india. Un cálculo, luego el siguiente, luego otro. El cálculo en paralelo era darle a la máquina la capacidad de tener miles de pensamientos a la vez, como pasar de un cerebro que solo piensa una cosa a la vez a uno que es multitarea de verdad. Exactamente. Es la base de todo lo que hoy es la computación de alto rendimiento, desde la inteligencia artificial hasta los gráficos de un videojuego. Dieron en el clavo sobre cuál era el siguiente gran muro a derribar. Eran cruciales. Satélites de comunicaciones, fibra óptica, televisión digital y redes inalámbricas. Estaban dibujando, sin saberlo, el esqueleto de nuestro mundo hiperconectado. Es alucinante cómo tenían las piezas del puzzle, aunque no vieran la imagen final. Y esto nos lleva a la segunda parte del libro, las aplicaciones. Tenían la tecnología, vale, pero ¿qué soñaban hacer con ella? Aquí es donde la cosa se pone más divertida. Es una mezcla de aciertos espectaculares y callejones sin salida muy curiosos. A ver, a ver. El libro habla de cosas que para ellos eran ciencia ficción. Por ejemplo, bibliotecas electrónicas. Un sistema llamado Videotex. Televisión por cable, ordenadores en casa para jugar, videojuegos, diseño por computadora. Y también cosas más locas, ¿no? Ordenadores que oyen y hablan. Y, por supuesto, robots. Claro, y lo fascinante es analizarlo hoy. Las bibliotecas electrónicas son, a efectos prácticos, Internet, pero con un matiz. ¿Cuál? Su concepto era centralizado, ordenado, como una biblioteca de verdad. Nadie en 1983 imaginó el caos creativo, la descentralización de la Wikipedia o YouTube. Acertaron en el qué, el acceso a la información, pero el cómo se les escapó por completo. Y con los ordenadores que oyen y hablan, dieron en el clavo, ¿no? ¿Es Siri o Alexa? Plenamente. La interfaz de voz era un objetivo clarísimo. Pero luego tienes el Videotex. Ah, el Videotex. Fue un intento real, sobre todo en Francia con el Minitel, de crear una red de servicios en casa por la línea telefónica. La idea era brillante, Pero... pero la tecnología era tosca, lenta y cara. Fue una vía muerta. ¿Y el libro da alguna pista de por qué fracasó? Porque la idea, como dices, era buena. ¿Es una lección importante sobre innovación? No lo analiza a fondo, pero se puede intuir. Probablemente la tecnología no estaba a la altura, el modelo de negocio no estaba claro y quizás lo más importante, la gente no estaba preparada para ello. A veces, una idea tiene que llegar en el momento justo. Claro. El Videotex fue como el tráiler de una película que se estrenó 15 años después con la web. ¡Qué bueno! Es fascinante ver cómo imaginaban las herramientas, pero lo que de verdad me pone los pelos de punta es cuando el libro deja de hablar de chips y empieza a hablar de personas. El último capítulo, el del impacto social. Ahí parece escrito ayer. Totalmente. La principal preocupación que plantea y que resuena hoy con una fuerza increíble es la automatización y el desempleo que podría generar. El gran debate de hoy con la IA. El mismo. Y no es una especulación vaga, ya aporta datos del crecimiento exponencial en la venta de ordenadores. Veía venir una tendencia económica y social que no ha hecho más que acelerar. Y ese miedo al cambio económico se junta con otro miedo más profundo, más político. Aquí es donde vuelve a Orwell. Sí, porque conecta directamente la capacidad de los ordenadores con la capacidad de vigilancia. Su miedo era el control de los gobiernos sobre las personas. La novela 1984 de Orwell, que en esa época era casi presente, le sirve de marco. Claro. Lo que para Orwell era una metáfora política, Gergely lo veía como una posibilidad técnica.
El Gran Hermano dejaba de ser literatura para convertirse en un sistema informático centralizado. Lo que no sé si llegó a imaginar es que, además del gran hermano del gobierno, tendríamos a los grandes hermanos de las corporaciones, ¿no? Pero hay otro concepto que utiliza que es, si cabe, más visionario todavía. Habla de la avalancha de la información. ¿La avalancha de la información? Sí, y la describe, con estas palabras, como una forma de contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Es una metáfora brutal. Parece sacada de un ensayo sobre redes sociales de hoy mismo. Es una idea increíblemente adelantada a su tiempo. Hoy hablamos de infoxicación, de sobrecarga informativa, del ruido de las fake news, pero él ya identificó el problema de raíz en 1983. Vio el peligro. Entendió que tener más información no nos haría necesariamente más sabios. Vio que el exceso, sin filtros, sin contexto, sin capacidad para procesarla, podía ser tóxico, que podía contaminar el debate público. Es una advertencia tremenda. Y por lo que veo en mis notas, el libro no acaba en plan pesimista, sino con una reflexión más filosófica. Así es. No se quede en la distopía. Lanza una pregunta final. ¿Podrán los ordenadores resolver todos los problemas del ser humano? Y su respuesta es que no, imagino. Claro, su respuesta es un no rotundo. Concluye que la tecnología es solo una herramienta, muy poderosa, pero una herramienta, y que lo crucial, lo que definirá el futuro, es la ética y la responsabilidad con la que la usemos. La misma tecnología, dice, sirve para curar o para crear armas. La decisión, insiste, sigue siendo nuestra. Uf, este viaje a 1983 ha sido mucho más que una curiosidad. Nos ha mostrado los orígenes de nuestro mundo, sí, pero sobre todo nos ha puesto un espejo delante. Esos sueños son nuestra realidad, y esos miedos sobre el empleo, la privacidad, la desinformación, son los grandes debates de nuestro tiempo. Sin duda, es un recordatorio muy potente de que estas conversaciones no son nuevas. Las preguntas fundamentales sobre qué sociedad queremos construir con esta tecnología ya se estaban planteando, y con una lucidez asombrosa hace más de 40 años. Solo que ahora lo hacemos con la urgencia de quien ya vive dentro de ese futuro que ellos solo imaginaban. Exacto. Y para terminar, el autor cierra con una cita de Albert Einstein que es el broche de oro perfecto. Dice, si la humanidad quiere seguir con vida, necesitamos una forma de pensar radicalmente nueva. Y esa cita nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. En 1983, Gergely estaba preocupado por la vigilancia del gobierno y por la sobrecarga de información del videotex y la tele por cable. Vale. ¿Qué pensaría hoy? Con un superordenador en el bolsillo de cada persona, con redes sociales que moldean la opinión pública y con una IA que evoluciona a un ritmo que nos cuesta asimilar. La pregunta que queda en el aire, y que la cita de Einstein hace más pertinente que nunca, es: ¿hemos conseguido desarrollar esa forma de pensar radicalmente nueva para estar a la altura de la tecnología que hemos creado? O si, por el contrario, seguimos intentando resolver los problemas del siglo XXI con una mentalidad del XX. Ahí queda la pregunta.